Hola, bendiciones, qué bueno que nos puedes acompañar en este día. Mi nombre es Eric Morales, soy uno de los pastores aquí en Whitehorse Christian Center. Es un honor y un placer poder conectarnos por medio de esta transmisión. Te animamos a que compartas este video y más que nada deja comentarios, comparte el testimonio, queremos escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida. Bueno, vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra de hoy. Que Dios te bendiga. Dios los bendiga, hermanos, bendiciones y bienvenidos a nuestro servicio esta noche. Hoy voy a estar ministrando la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios. El tema de esta noche es: Jesucristo sostiene el universo. Jesucristo sostiene el universo. Y hoy quiero ministrar brevemente sobre unas escrituras que se encuentran en el libro de Hebreos. Mi meta esta noche es animarlo en el nombre de Cristo Jesús, que a través de este mensaje, a través de la palabra de Dios, usted sea fortalecido en el Señor, en el nombre de Jesús. El autor del libro de Hebreos tenía el propósito de transmitir que Jesucristo es superior sobre todas las cosas, sobre toda persona, aún sobre los ángeles. El tema principal a lo largo del libro de Hebreos es la superioridad de Jesucristo. Antes de leer la palabra de Dios, vamos a definir qué es la palabra, qué significa la palabra supremo. Supremo significa arriba, por encima o más alto. Significa lo más alto en autoridad, el lugar más alto en el gobierno o el poder. Significa más grande o más excelente. No hay nadie, cuando yo pienso en la palabra supremo, en ser superior, no hay nadie al mismo nivel que el Señor Jesucristo. Aún no hay nadie que se está en el mismo nivel o se acerca al nivel del Señor Jesucristo. En otras palabras, todo está debajo de Él. Todo está debajo de Él. Jesucristo es el supremo. Es el Dios todopoderoso. Es lo que el autor transmite a través del libro de Hebreos, que Jesucristo reina con poder y autoridad. Ahora sí, con esto en mente, vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Está poderoso esto. Dice, esta es la versión, se llama English Standard Version. Es la versión estándar de inglés. Dice, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, Dios habló a nuestros padres por los profetas. Versículo 2, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí va lo bueno. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de su sustancia o naturaleza, y Él sostiene el universo por la palabra de su poder. Y Él sostiene el universo por la palabra de su poder. Lo voy a repetir: Jesucristo sostiene el universo por la palabra de su poder. Después de hacer la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesucristo, el nombre sobre todo nombre. Jesucristo, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era, el que ha de venir. Su nombre es Jesucristo, el nombre sobre todo nombre. Todo se tiene que someter al nombre de Jesucristo. Los demonios huyen al mencionar el nombre de Jesucristo por su perfecto sacrificio. El nombre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de maldad, toda hechicería, toda artimaña. Satanás se tiene que someter al nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo, y Jesucristo vive y reina con poder.
Jesucristo sostiene el universo por el poder de su palabra. Recuérdese, Génesis capítulo 1, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando solamente el Espíritu se movía sobre la faz del abismo, allí el Señor Jesucristo, a la orden de su voz, a la orden de su majestad, Él dijo que fuese la luz, y fue la luz. Él puso todo el firmamento en su lugar con solamente hablar la palabra de Dios, solamente invocar. Ese es el Dios que le servimos, y sus palabras son verdad, y sus palabras son reales, su palabra es viva y eficaz. Ese es el Dios que servimos, que a través de su palabra tiene poder para levantar, para crear no solamente ideas, sino Él es el gran arquitecto, el creador del universo, el creador de usted y de mí. Jesucristo es su nombre. Declare esto conmigo una vez más. Él sostiene el universo por la palabra de su poder. Así como la palabra de Dios sostiene el universo, la palabra de Dios nos sostiene tanto a usted como a mí. La palabra de Dios es como nuestro sistema esquelético. El sistema esquelético funciona como una estructura de apoyo para nuestro cuerpo. Le da al cuerpo su forma y permite el movimiento, hace células sanguíneas, proporciona protección para nuestros órganos y etcétera. De la misma manera, la palabra de Dios es nuestra estructura. A través de la palabra de Dios nosotros nos podemos parar firme. Nosotros ahora estamos establecidos por la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios nos podemos mover. Sin la palabra de Dios no nos podemos mover. Somos inmóviles. Sin la palabra de Dios no somos estables. Sin la palabra de Dios no estamos protegidos. Pero damos gracias por la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa. Decía el apóstol Pablo, aunque yo literalmente pase prisiones, la palabra de Dios no está aprisionada. Aún cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, estaban literalmente presos, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios es como un río que nadie puede detener. Como dice el canto, tu río fluirá, nadie lo detendrá. Gloria y majestad, Él reina con poder. Damoto shakai kama mambo kosoto. Siente el poder de Dios. Es porque estamos predicando la palabra de Dios, la palabra de Dios, de un Dios vivo. Él no está muerto, Él está vivo. Y la sangre de Cristo tiene poder. Shotomo sakarikabas. La palabra de Dios es nuestra seguridad. La palabra de Dios es nuestra roca sólida. Jesús sostiene el universo por el poder de su palabra. ¿Está entendiendo el mensaje? Que el Dios que le servimos es el que está causando que el universo gire. Es el que está causando que el universo siga girando. Es el que sostiene el universo. Es el que tiene el oxígeno, el nivel de oxígeno en la atmósfera perfecta para que usted y yo podamos vivir. Y otros elementos en el aire, Él los tiene tan precisos, tan perfectos, porque el control del universo está bajo el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Su vida no está desordenada. Su vida no está distorsionada. Su vida está firme en el Señor Jesucristo. Mentiras de Satanás. Echamos fuera todo mal pensamiento, todo ataque y artimaña a la mente, y declaramos la mente de Cristo. Declaramos que somos la cabeza y no la cola. Yo le vine a predicar a alguien el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús, que te sacudas, porque el Señor Jesucristo sigue en su trono y sigue su control sobre el universo a través de su palabra. La versión de la Pasión dice: Él mantiene el universo unido y lo expande por el poderoso poder. Cuando se habla de ese poder, Hechos 1:8, recibiréis poder.
Esa palabra en griego es dunamis, significa explosión. Hay una explosión que sucede cuando su palabra es mencionada. ¿Sabe? En los latinos se practica bastante hechicería, pero eso se llama ignorancia. Ignorancia es no ser consciente de la ley de Dios, no ser consciente de lo que estás haciendo. Buscan un poder, buscan un remedio y lamentablemente buscan el poder del maligno. Y si es cierto, pueden hacer sus ritos, pueden hacer sus sacrificios y quizás tenga afecto. Pero ahora imagínese mucho más cuando nosotros nos paramos en nuestro hogar y comenzamos a declarar la palabra de Dios. Declaramos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando declaramos el Salmo 91, que esa plaga no me tocará. Cuando declaramos la palabra de Dios en nuestro hogar, se levanta el gran yo soy. No porque nosotros tenemos poder, sino porque hay poder en su palabra. Hay unción. Solamente a mencionar la palabra de Dios hay poder que se mueve, que se activa en el nombre de Jesús. Ese es el Dios que le servimos. En una ocasión yo estaba predicando la palabra de Dios y yo no sabía que en medio de la congregación había una bruja. Yo ni le tenía que ministrar, yo no le tuve que hablar personalmente, solamente predicando la palabra de Dios. No yo, sino el Espíritu Santo dentro de mí. Solamente predicando la palabra de Dios, yo pude mirar a esta persona comenzar a llorar, comenzando a ser liberado, y comenzaron a servir a Cristo. Entrega su vida a Cristo y su familia viene a los pies de Cristo y comienza a tirar todas aquellas cosas que antes eran satánicas. Las tiró y dijo: yo quiero servir al verdadero Dios. Ese es el Dios que le servimos. Cuando Dios habla su palabra, sucede una explosión de dinamita que abre camino donde antes no había camino. No importa la magnitud de la montaña, como dice esa alabanza, esa montaña se moverá. La palabra de Dios prevalece. La versión amplificada dice: sosteniendo, manteniendo todas las cosas, todo el universo físico y espiritual, por su poderosa palabra, llevando al universo a lo largo de su meta predeterminada. Hoy estoy utilizando el beneficio de repetición. Lo que estoy compartiendo hoy sirve como un recordatorio de lo que ya está dentro de ti, lo que ya está dentro de usted. El versículo 3 en el libro de Hebreos capítulo 1 dice: Él es, hablando del Señor Jesucristo, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de su naturaleza o sustancia. Él es, en otras palabras, la huella exacta, la imagen, el carácter de Dios Padre. Jesús dijo en Juan 10:30: yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Usted ha mirado a un padre, un hijo, piensa en esto, y el hijo se mira exactito como el padre, habla como el padre, se mueve como el padre, los gestos como el padre. Dos diferentes personas, pero el mismo. Pero aquí Jesucristo dice que el Padre y el Hijo son uno, en comunión de su Santo Espíritu. Jesucristo es la sustancia de Dios Padre. Jesucristo fue y es el sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo. Hebreos 9:11 al 14 dice: pero estando ya Cristo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido esta redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvas al Dios vivo. Entró con su propia sangre. En el libro de Génesis, capítulo 6 y 7, dice su palabra que Noé halló favor en los ojos de Dios, cuando Dios se arrepintió de haber hecho el hombre, porque solamente había perversidad en su corazón. Ese dolor en el corazón de Dios el Padre estuvo tan impactante que en esencia, en el Nuevo Testamento, bajo la dispensación de la gracia, dijo: yo me tengo que enviar yo mismo. Entonces Él envió a su Hijo unigénito. En otras palabras, Él envió la mayor parte de su corazón y dijo: yo los tengo que rescatar, yo tengo que restaurar esta relación entre mis hijos. Y Él mismo vino a la tierra. Filipenses 2, 5 y 6 dice: haya pues esto en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó al ser igual a Cristo, a ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Debido a este hecho, tenemos que aferrarnos de la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Yo sé que enfermedad está atacando las vidas. Yo sé que temor quizás está tocando la puerta. Yo sé que quizás frustración hay en el hogar. Pero tenemos que olvidar que el universo está sostenido por el Señor Jesucristo. Él nos dijo: en esta tierra tendréis aflicción. Pero Él dice: no temas, yo estoy contigo, nunca te desampararé, nunca te abandonaré. Yo estoy contigo. Cuando pases por los valles, ahí estará yo contigo. Cuando pases por las aguas, no te anegarán, ni la llama arderá en ti. Y usted sabe la escritura. Pero Jesucristo está con nosotros. Enfóquese una vez más en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2 versículo 1, ya mero termino. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En otras palabras, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído. Estoy hablando de la palabra de Dios. Si es necesario, apague esas noticias. Si es necesario, apague Primer Impacto y escuche la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Declare la palabra de Dios. Y va a ver la diferencia. ¿Con qué te estás llenando la mente? ¿Con la palabra de Dios o con el mundo? No le estoy exhortando, yo le quiero ayudar. Pero si escuchamos palabra de vida, vamos a estar llenos de vida. Pero si escuchamos cosas del mundo,
vamos a estar en el mundo. No hay vuelta de hoja. El autor del libro de Hebreos estaba profundamente preocupado de los creyentes que se alejaran de la verdad, de su palabra, del evangelio del Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz. Juan 10, 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hay que aferrarnos a la palabra de Dios. Hay que acudir a la voz del Maestro, del Señor Jesucristo. Debemos aferrarnos a Rafa, nuestro sanador. Debemos aferrarnos a Jehová Nisi, nuestro libertador. Shalom, príncipe de paz. Y sucesivamente. Hebreos capítulo 6 habla que tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. En otras palabras, esa palabra ancla es una metáfora antigua que significa estabilidad, firmeza, sólido, seguro. Jesucristo es nuestra ancla. Para terminar, Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 1 al 6, se encuentra el rey Ezequías. Vamos a leer. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con un gran lloro. Y dice versículo 4 que antes que el profeta Isaías saliera de su lugar, hasta la mitad del patio, dice que vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración. Dios te dice: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Habrá alguien que reciba esta palabra. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, por amor de su nombre, y por amor a David mi siervo. ¿Está mirando lo que sucedió aquí? Jesucristo no nomás le añadió 15 años a Ezequías, sino que aún al pueblo, a su familia, Él quiso bendecir. Dios, todas las cosas, con Dios todas las cosas obran para bien. Pero todo esto es por amor de su nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesucristo. Por eso trae avivamiento. Por eso Él se quiere glorificar, para restaurar el nombre de Jesucristo sobre tu ciudad, sobre tu nación y sobre las naciones. Tiene que ser el nombre sobre todo nombre, exaltado en alto, en el nombre de Jesús. Versículo 8 dice: y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? ¿Y qué subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? La pregunta. Y Ezequías respondió: fácil cosa
es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Versículo 11. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová y hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. ¿Por qué y cómo sucedió esto? Porque Jesucristo, a través de su palabra, sostiene el universo físicamente y espiritualmente. Tiene que entender que un día vamos a estar en el paraíso con el Señor Jesucristo. Pero yo le tengo noticias el día de hoy. Usted no tiene que ver la muerte, no tiene que esperar hasta estar en el trono delante del Señor Jesucristo. Usted puede comenzar a través de la sangre de Cristo, disfrutar la vida ya y tener victoria ya en el nombre de Cristo Jesús. Es lo que Él quiere. Él quiere que tomemos esta tierra, que tomemos el campo y vayamos adelante. Somos más que vencedores a través de la sangre de Cristo, que tiene poder. ¿Entendió el mensaje? Jesucristo está en control del universo físicamente y espiritualmente. ¿Cómo? Por el poder de su palabra. Usted y yo, mi amigo, hermano, hermana, estamos de pie sobre un fundamento sólido. Su nombre, el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oremos. Levante sus manos. Nuestro pastor nos dijo el día de ayer o antier que cuando levantamos las manos hay poder que se comienza a mover en el cuerpo de Cristo. Levante sus manos, así como Moisés levantó sus manos y prevaleció el pueblo. Hay poder. Levante sus manos. Señor Jesús, te doy gracias. Dígale: gracias por mi familia, gracias por salud, gracias porque mi futuro está seguro en ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre. Gracias por tu palabra. Te damos gracias por la victoria. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Sea bendecido. Reciba sanidad en el nombre de Jesús. Reciba poder, reciba aliento de vida. Siga adelante. Los amamos. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Esperamos que la palabra de hoy te haya bendecido, ministrado y fortalecido, y que te des cuenta y descubras cuánto Dios te ama y cuánto Él quiere estar involucrado en tu vida para bendecirte a ti y a tu familia y a todos aquellos que están a tu alrededor. Esperamos tener la oportunidad de verte pronto en persona. Recuerda, tenemos servicios presenciales abiertos al público. Estamos aquí los domingos a las 10, a las 6 de la tarde los domingos, que es bilingüe, de español traducido a inglés. Y también estamos aquí los lunes para orar y los miércoles a las 7 de la tarde. Gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios te bendiga y esperamos escuchar de ti. Que Dios te bendiga.